Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado presente en nuestra visión del mundo durante siglos, el eurocentrismo. Antes de que se vayan pensando que esta es una clase de historia aburrida, confíen en mí. Esto se trata de entender cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él. Básicamente, el eurocentrismo es la tendencia a ver el mundo a través de una lente europea. Es como usar un par de gafas que hacen que Europa sea el centro de todo, minimizando o incluso borrando las contribuciones y perspectivas de otras culturas. Piensen en esto. ¿Con qué frecuencia aprendemos sobre historia desde una perspectiva únicamente europea? ¿Con qué frecuencia los logros e innovaciones se atribuyen principalmente a figuras europeas? No se trata de criticar a Europa, sino de reconocer que nuestra comprensión del mundo debe ser tan diversa y multifacética como el mundo mismo. El eurocentrismo no se trata solo de geografía, se trata de poder. Se trata de cómo ciertas narrativas han sido privilegiadas sobre otras, dando forma a nuestra comprensión de la historia, la cultura e incluso nuestras propias identidades. Así que, prepárense, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje para deconstruir el eurocentrismo y explorar su impacto en nuestra educación y cultura. Entonces, ¿cómo es que el eurocentrismo se arraigó tanto en nuestro pensamiento? Bueno, es una historia larga y complicada, pero digamos que tiene mucho que ver con el colonialismo. A medida que las potencias europeas se aventuraban a conquistar y colonizar vastas partes del mundo, llevaban consigo sus propias creencias, valores y, por supuesto, sus propias versiones de la historia. Estas narrativas a menudo pintaban a los europeos como superiores, justificando sus acciones y legitimando su dominio sobre los pueblos colonizados. Piénsenlo. Si te enseñan que tu cultura es la cúspide de la civilización, es más fácil justificar la conquista y la explotación de los demás. Pero aquí está la cosa. El colonialismo no terminó con los movimientos de independencia. Su legado perdura en las estructuras mismas de nuestros sistemas educativos, en los libros que leemos y en las historias que nos contamos sobre el mundo. El eurocentrismo, en muchos sentidos, es el fantasma del colonialismo, que continúa dando forma a nuestras percepciones e influyendo en nuestra comprensión del pasado y del presente. Ahora, puede que estén pensando, está bien David, pero ¿cómo me afecta esto a mí? Bueno, lo sepan o no, es probable que el eurocentrismo haya influido en su propia educación. No se trata solo de memorizar monarcas europeos o estudiar filosofía occidental. Se trata de las formas sutiles en que los prejuicios eurocéntricos se infiltran en nuestros libros de texto, nuestras aulas e incluso en nuestras conversaciones cotidianas. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia aprendemos sobre los logros de las civilizaciones no europeas con la misma profundidad y detalle que lo hacemos con las europeas? ¿Con qué frecuencia se incluyen las voces y perspectivas de las personas del sur global en nuestros planes de estudio? La respuesta, lamentablemente, es que a menudo no es suficiente. Esta falta de representación es importante. Refuerza la idea de que Europa es el centro de la historia, mientras que el resto del mundo existe en la periferia. Perpetúa los estereotipos y refuerza los desequilibrios de poder existentes, y nos priva a todos de una comprensión más rica y matizada de la historia y la cultura humanas. Para comprender realmente el impacto del eurocentrismo, veamos un ejemplo específico: México. México tiene una historia rica y compleja, con civilizaciones antiguas como los mayas y los aztecas que dejaron increíbles legados de arte, arquitectura y conocimiento. Pero, ¿con qué frecuencia se le da a esta historia el reconocimiento que merece en nuestros libros de texto? A menudo, la narrativa de la historia mexicana comienza con la llegada de los conquistadores españoles, enmarcando la historia a través del lente de la conquista europea. Si bien es importante aprender sobre este periodo, centrarse únicamente en esta perspectiva ignora los siglos de historia y desarrollo cultural que lo precedieron. Imagínense si solo aprendiéramos sobre la historia europea a partir del Imperio Romano. Nos estaríamos perdiendo de mucho. Lo mismo ocurre con México e innumerables otros países cuyas historias han sido eclipsadas por narrativas eurocéntricas. Sección 5. Los peligros de un currículo eurocéntrico. Entonces, ¿cuál es el problema con un poco de eurocentrismo en nuestra educación?
Bueno, las consecuencias son de gran alcance. En primer lugar, crea una comprensión sesgada e incompleta del mundo. Refuerza la idea de que Europa es el estándar con el que se deben medir todas las demás culturas, lo que lleva a prejuicios y discriminación. Además, un currículo eurocéntrico puede perpetuar estereotipos dañinos y reforzar los desequilibrios de poder existentes. Puede dificultar que los estudiantes de orígenes no europeos se vean reflejados en el currículo, lo que lleva a sentimientos de marginación y exclusión. Y no olvidemos las oportunidades perdidas. Al centrarnos únicamente en las perspectivas europeas, nos perdemos la riqueza y la diversidad del conocimiento y la experiencia humanos. Perdemos la oportunidad de aprender de diferentes culturas, de desafiar nuestras propias suposiciones y de desarrollar una comprensión más matizada y empática del mundo. Sección 6. Desafiando el eurocentrismo. Un llamado al diálogo intercultural. Bien, entonces el eurocentrismo es un problema, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, el primer paso es reconocer que existe y que nos afecta a todos. Necesitamos ser críticos con la información que consumimos, cuestionando qué voces se escuchan y qué perspectivas están representadas. Pero no basta con criticar. Necesitamos buscar activamente narrativas alternativas, interactuar con voces del sur global y adoptar una comprensión más inclusiva y holística de la historia y la cultura. Esto significa abogar por una reforma curricular, apoyar a los educadores que están comprometidos con la enseñanza desde una perspectiva global y crear espacios para el diálogo y el intercambio intercultural. Sección 7. Repensando a nuestros héroes. Celebrando la diversidad y las contribuciones globales. Una forma de desafiar el eurocentrismo es repensar nuestra definición de héroes y logros. Durante demasiado tiempo, estas categorías han estado dominadas por figuras europeas, perpetuando la idea de que el progreso y la innovación son impulsados principalmente por Occidente. Pero la realidad es que la historia de la humanidad está llena de personas increíbles de todos los rincones del mundo que han hecho contribuciones significativas a la ciencia, el arte, la tecnología y más allá. Desde los matemáticos de la antigua India hasta los arquitectos de la Edad de Oro del Islam, el mundo está lleno de historias de innovación e ingenio que a menudo no se cuentan en nuestros sistemas educativos eurocéntricos. Al destacar estas figuras a menudo ignoradas, podemos desafiar la noción de que Europa tiene el monopolio del progreso e inspirar a una nueva generación a apreciar la diversidad de los logros humanos. Sección 8. Construyendo un futuro más inclusivo, la educación como herramienta de cambio. En última instancia, desafiar el eurocentrismo es mucho más que revisar libros de texto o agregar algunas caras diversas a nuestras lecciones de historia. Se trata de transformar fundamentalmente la forma en que pensamos sobre el mundo y nuestro lugar en él. Se trata de reconocer nuestra interconexión y celebrar la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. La educación tiene el poder de ser un catalizador para este cambio. Al adoptar un enfoque del aprendizaje más inclusivo y con una mentalidad global, podemos dotar a las generaciones futuras de los conocimientos, las habilidades y la empatía que necesitan para desenvolverse en un mundo cada vez más complejo. Esto significa fomentar el pensamiento crítico, fomentar el diálogo intercultural y promover una profunda apreciación de la interconexión de nuestro mundo. Significa empoderar a los estudiantes para que cuestionen las narrativas dominantes, desafíen los prejuicios y se conviertan en agentes activos del cambio en sus comunidades y más allá. Sección 9. Conclusión. Desaprender el eurocentrismo. Abrazar una perspectiva global. Así que ahí lo tienen. El eurocentrismo es un problema complejo y generalizado que sigue dando forma a nuestra visión del mundo de maneras profundas. Pero al reconocer su existencia, desafiar sus supuestos y buscar activamente perspectivas alternativas, podemos empezar a desmantelar su control sobre nuestra educación y cultura. No se trata de borrar la historia ni de señalar con el dedo. Se trata de adoptar una comprensión más inclusiva y holística del mundo, que reconozca las contribuciones y perspectivas de todas las personas. Se trata de desaprender los prejuicios del pasado y construir un futuro en el que se escuche a todas las voces,
se valore a todas las historias y todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Gracias por vernos y no olviden ser increíbles.